Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de nuestra sesión de hoy en Academia Libertaria, donde nuestro tema ha sido el Estado y la moral y planteamos el tema de cómo vemos nosotros como libertarios este asunto de Estado y moral a propósito pues de tres casos muy sonados esta semana en Colombia, a saber el caso pues de Piedad Córdoba, el caso pues digamos del sistema para compra de votos de Char y también lo que se ha hablado esta semana acerca pues de la alianza entre un general del ejército con un grupo de narcotraficantes para combatir otro grupo de narcotraficantes. Y a propósito de esto, pues quise yo plantear qué es lo que estos tres casos tenían en común de manera estructural y la estructura, en últimas, del Estado que se financia de manera coactiva. Y ese fue, digamos, el planteamiento general que hice. Entonces, ahora ya, pues quiero oírlos a ustedes, sus comentarios y sus preguntas. Entonces, me dan, por favor, todos alzando la mano. No sé quién quiere empezar. ¿Quién quisiera de pronto decir algo o comentar algo? Nadie tiene ahorita ninguna opinión. Bueno, entonces, pues Mauricio, que estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué no, digamos, muy brevemente, digamos, como que planteas el tema que estás diciendo ahorita de la manera más breve que puedas, de lo que me estabas comentando ahora? Claro, claro, Doc. No, de hecho es un tema de la transformación de las izquierdas, ¿no? Las izquierdas salieron digamos, del conflicto empleador proletario. Y obviamente porque como se va tecnificando, el proletario ya no quiere luchar por estas causas, sino obviamente tener un mejor ingreso, una mejor calidad de vida. Las izquierdas tienen que migrar a un tipo de revolución más atomizada, si se puede decir, y buscan disociar en los espacios en donde podría haber un conflicto y entran en la familia, entran en la sociedad, entran en la sexualidad. Ya se desconoce la naturaleza misma corporal de la corporalidad del ser humano y se migra ya a un tema de géneros, en donde ahorita se está hablando de alrededor de ciento y algo géneros. Entonces, todo es, de alguna manera, la realidad cede ante la ficción. Y ahora viene también un tema de moralidad, que es claro, obviamente, es un sistema, el Estado viene a ser un sistema tal como lo concibió Hobbes, un sistema perverso, porque no va a poder ser un dador de bienestar en la estructura misma, porque siempre van a querer apoderarse de él quienes ponen de por medio sus intereses, ¿no? Somos seres racionales. Y finalmente, el tema de la moralidad también para que estos grupos de izquierda están usando para atacar a quienes compartimos las ideas de la libertad. Y es formar un hombre de paja en donde se le da unos atributos. Esos atributos, por la generalidad de la cultura que ellos están queriendo imponer, lo empiezan a atacar y nos sacan de los datos y de la realidad. Entonces, entramos a competir con una ideología que ellos están planteando en lo más abstracto y en lo más utópico frente a una realidad con la cual nosotros estamos peleando. Entonces, la idea es poder quedarnos en esos datos, que es lo que nos permite a nosotros poder rebatir esas ideas utópicas. Eso sería como brevemente lo que estamos hablando. Sí, y yo quisiera, digamos, a propósito, resaltar algunos elementos de esto, que es lo interesante. En primer lugar, eso que estabas mencionando de Hobbes, a mí me parece muy importante resaltarlo, porque es que es ahí donde uno ve el verdadero problema digamos, de lo que está detrás de la institución estatal, que no era un problema para Hobbes, pero que si todo el mundo entendiera cuáles son las implicaciones, que ya les voy a decir, la gente lo vería más problemático. Todos recuerdan, pues, la frase muy cita de Hobbes de que el hombre es lobo para el hombre. Y lo que obviamente se quiere decir con esa frase es que evidentemente los otros hombres son un peligro, son un potencial peligro, o los otros hombres podrían hacernos daño. Y de ahí se sigue supuestamente la necesidad del Estado. Ahora bien, lo que Hobbes dice es que ante ese riesgo posible, la única solución es que haya una única voluntad
absoluta, es decir, una única voluntad soberana que sea el Estado, ¿no? Y es esa única voluntad soberana quien establece entonces el orden, es la única que puede establecer el orden. Cuando uno plantea las cosas así, pues a uno le suena totalitario y la cosa no sonaría, digamos, tan atractiva. Y evidentemente así no es como se suele plantear las cosas, aunque esa es la consecuencia necesaria de crear una institución que detenta el monopolio de la fuerza, el monopolio del derecho y el monopolio de la financiación coactiva. No queda de otra salida. Pero lo interesante es caer en cuenta de eso. A Hobbes al final no le interesa el talante moral de estas cosas. Entre otras cosas porque Hobbes considera que al final quien define lo bueno y lo malo es el Estado también. En otras palabras, que en ausencia de Estado realmente no hay ni justicia ni injusticia, ni bueno ni malo. Y como no hay nada de esto, es solamente una vez hay una voluntad soberana que establece lo bueno y establece lo malo, establece lo justo y establece lo injusto, es ahí donde empieza a haber moralidad y donde empieza a haber justicia. Y eso bueno y eso malo establece ¿quién? El soberano. Es decir, la moral la define el soberano. Cuando nosotros empezamos a oír eso, empieza a producir algo de susto, espero yo, ¿no? Al saber entonces que la moral se vuelve una cosa estrictamente del poder, pero eso es lo que considera Hobbes. Ahora bien, siendo esas cosas así es que nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. Si es verdad que el hombre es lobo para el hombre, ¿no? Diríamos nosotros, ¿y acaso esos lobos, por el hecho de entrar al Estado, se convierten en ángeles? ¿Se vuelven unas ovejas? ¿Acaso esos lobos, al entrar a la institución estatal, es decir, una institución que detenta el monopolio de la fuerza y que por lo tanto no cabe defensa alguna contra ellos, esos lobos qué? ¿Van a dejar de querer comerse a las ovejas? O al contrario, ya ahorita ya no solamente cuentan con sus dientes, sino que cuentan con una serie de armas y herramientas, las cuales saben que no hay defensa alguna. ¿Qué van a hacer esos lobos si no comerse 200 ovejas más de las que se hubieran podido comer ellos solos? En otras palabras, el Estado no es una institución de nuestra defensa, al contrario, es una institución que permite que los lobos de la sociedad puedan hacer sus fechorías sin defensa alguna. Hasta que no entendamos nosotros esta realidad, no vamos a caer en cuenta nosotros del gigantesco problema que tenemos entre manos y por qué vamos de mal en peor. Porque entre otras cosas, fíjense ustedes, para Hobbes no era un problema, porque al final para Hobbes por fuera del Estado no había moralidad. Entonces al final, esta gente no es que deje de convertirse en lobo, sino que para Hobbes el punto es que haya alguien, no importa quién, que tenga voluntad soberana, porque el problema es la pluralidad de voluntades, es decir, la libertad. Ese es el problema de Hobbes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para eliminar esa libertad? Bueno, estableciendo un Estado. Ese es el verdadero mensaje de Hobbes. Lo que pasa es que, y al final el mensaje del Estado moderno. Lo que pasa es que lastimosamente la gente no lo ha entendido, pero Hobbes fue bien coherente en lo que propuso y hay que ver si nos gusta esa propuesta o no. Espero yo que no. Entonces, eso es lo primero que quería decir en relación con lo que estabas diciendo de Hobbes. Y en segundo lugar, en relación con el tema de la moralidad, sí, es muy interesante esto, porque el punto es el siguiente, el Estado continuamente, dado que es una institución de poder y que lo que hace es dominar y de abuso de poder y por lo tanto de manera natural inmoral, pues el Estado tiene que estar continuamente legitimándose moralmente. Y es evidente que ya el Estado no puede seguirse legitimando en una, llamémoslo nosotros, moral tradicional, donde se respeta al otro, su libertad, su propiedad, porque ya es demasiado evidente que el Estado no hace eso. Entonces ya es completamente necesario hoy en día transformar la moralidad pública con una nueva moralidad. Y si ya no es la moralidad del respeto al otro, ya no es la moralidad del respeto a su propiedad y a su libertad, entonces, ¿qué moralidad es? Pues bueno, ya es una moralidad donde se disfraza de bueno lo que es simplemente un ejercicio de poder. No le queda de otra a la izquierda. Ojo, porque ya digamos la naturaleza del Estado es tan clara y evidente que no tienen más remedio que decir, no, mire, es que este ejercicio de poder es precisamente moral. Es precisamente moral. Y entonces, para justificar eso que han hecho, es la estrategia socialista. Miren, yo los invito a todos a que hagan un esfuerzo, porque además lo van a disfrutar y se lean el libro Socialismo de Mises, que por cierto este año está cumpliendo 100 años, o sea que algo nos tendremos que inventar para celebrar este aniversario. En ese libro Socialismo de Mises, que Mises lo escribe en el año de 1922, se publica, es decir, hace 100 años, Mises hace un
examen detallado del socialismo de su tiempo, de sus ideas, y digamos las refuta una a una. Y no solamente Mises refuta los aspectos económicos, que evidentemente, digamos, fue muy novedoso y extraordinario, sino que Mises hace toda una refutación política, sociológica, etcétera, de todos los aspectos del comunismo y del socialismo y de los distintos tipos de comunismo y socialismo que había en ese momento y que comienzan obviamente desde el siglo XIX. Y qué interesante cuando uno lee ese libro, darse cuenta que ese montón de ideas, ¿no?, que hoy en día se quieren presentar como novedosas, vienen desde antes, desde el siglo XIX. Entonces, por ejemplo, la idea de destruir al hombre y a la mujer en su relación y plantear que el matrimonio realmente no es lo que es, una institución para la cooperación entre un hombre y una mujer que durante la vida se van a apoyar y van a tener un compromiso entre ellos, etcétera, 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 sino que el matrimonio es una institución de dominación, donde los hombres dominan a las mujeres. Esa idea que se quiere presentar como una cosa novedosísima, que empieza con el feminismo en los años 70, etcétera, viene desde el siglo XIX con los socialistas y marxistas. Ya ellos están planteando esta idea, ¿no? Y al final la estrategia de ellos no es otra cosa que hacer lo que hizo Marx, dividir a la sociedad en clases abstractas y artificiales, ¿no? Y decir que lo que define al hombre, fíjense ustedes, es la pertenencia a una clase. Y eso hace que todos los de esa clase tengan los mismos intereses. Eso es mentira, eso en la práctica no es verdad. No es verdad que todos los hombres tengan los mismos intereses, no es verdad que todas las mujeres tengan los mismos intereses, no es verdad que todos los empresarios tengan los mismos intereses, no es verdad que todos los trabajadores tengan los mismos intereses. Eso es manifiestamente falso. Y sin embargo, sobre esa mentira está montado todo este esquema marxista de lo que ellos inventan, la lucha de clases. Originalmente, esa lucha de clases era entre los capitalistas, los dueños de los medios de producción, y los trabajadores. Y entonces esa es la lucha de clases. Evidentemente ese concepto está bastante desgastado, no solamente teóricamente, sino en la historia, ¿no? Es muy difícil llegar a convencer hoy a alguien con esto. Sin embargo, entonces ellos empiezan a extender esta idea de lucha de clases a donde la encuentren. Entonces, una clase son los hombres, otra clase son las mujeres. Una clase son los heterosexuales, otra clase son... Entonces, hay que dividir a la sociedad en clases e inventarse una guerra de dominación entre ellas. Ese es su esquema conceptual, no tienen otra cosa. Pero si al final la realidad es del poder, porque para los marxistas y los socialistas no hay otra realidad excepto el poder, pues entonces al final, ¿cuál es el juego? Porque en el esquema original era eliminar la propiedad privada, que era el punto. El punto es que estos empresarios son dueños de los medios de capital y por lo tanto lo que tenemos que hacer es eliminar la propiedad privada sobre los medios de producción. Una vez hagamos eso, llegamos al paraíso. Entonces hay, digamos, un objetivo y hay, digamos, un camino en la historia que además para los marxistas era necesario, por eso se llama digamos, es una filosofía determinista en la historia, que no se cumplió y uno esperaría que con eso quedara refutada. Lastimosamente no es así, pero ellos tenían, digamos, un plan. Ahora, ¿cuál es el plan? Es decir, ¿cuál es el plan? ¿Es eliminar el matrimonio? O sea, ¿cuál es el plan? No, aquí ya no hay ningún plan. Aquí simplemente la idea es de reconocer cuántas clases y cuántas guerras sea necesaria para irle dando más poder al Estado y justificar el poder de los poderosos. Y al final, los poderosos les encanta todo esto. No porque ellos crean en eso, sino porque les da más poder y les legitima su poder. Y ya estamos llegando al punto donde si uno tiene una opinión disidente, entonces uno simplemente está diciendo falsedades y ya de hecho la gran mayoría de periodistas e intelectuales están pidiendo que se criminalice la mentira. Y ellos definen la mentira es como la opinión que no está de acuerdo con la opinión oficial del Estado. Entonces, la opinión y la verdad la definen son los expertos estatales o los expertos que el Estado consulta. Toda opinión diferente es mentira y por lo tanto es difusión de mentiras y por lo tanto hay que perseguirla y criminalizarla. Si nosotros no caemos en cuenta del peligro a nuestra libertad, de lo que eso significa, es decir, de hablar de una verdad oficial y convertir al Estado en el árbitro de la verdad, es que no estamos entendiendo nada. Y esa es precisamente la peligrosísima estrategia y que les ha dado mucho resultado hasta ahora a la izquierda. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo ellos están disfrazando de una moralidad lo que es la más grande de las inmoralidades y que en otras, al final a estos políticos les da lo mismo que lo que les diga si les da más poder. Entonces,
reconocer esas dos cosas. Primero, la naturaleza criminal del Estado, que no puede ser otra cosa y que precisamente por esa naturaleza evidentemente lo que hace es potenciar la naturaleza criminal que hay en los seres humanos y, como le decía usted, ¿a quiénes atrae? Es decir, ¿a quiénes va a atraer el Estado? A los lobos, aquellos que no quieren ser violentos, aquellos que quieren respetar a los demás, aquellos que tienen escrúpulos morales, no van a querer meterse en eso. Aquellos que no tienen escrúpulos en utilizar el poder, en utilizar las facultades que tiene el Estado para mandar y dominar, aquellos son los que van a verse atraídos por eso y van a entrar ahí, ¿no? Y en segundo lugar, entonces, ¿cómo justifican esa dominación? Necesitan una moralidad para justificar esa dominación. Y la mejor moralidad, entre comillas, que han podido encontrar, pues es esta guerra de las clases que propone el marxismo, que al final no es ninguna moralidad, porque ¿cuál es el bien ahí? El bien es siempre encontrar una nueva guerra para justificar el poder de los poderosos. Entonces, muy bien. No sé, a ver, Mónica está alzando la mano. Hola, quería hablarte, no sé si han estado atentos a lo que está pasando en Canadá con los convoys de la libertad de los truckers y las medidas que está tomando el primer ministro Trudeau allá. Son exactamente lo que tú estás diciendo. Cómo el Estado es el que define qué es legal, qué es ilegal. En este momento declararon el estado de emergencia y ya tienen la capacidad, sin una orden judicial, de quitarles congelarles las cuentas de los bancos, cancelarles los seguros si los camiones están atravesadas en alguna vía. O sea, ya nosotros no somos dueños de nada, Luis. Y la corrupción, pues cada día va a ser peor porque entre más poder tenga el Estado, eso sí es directamente proporcional al poder, al acúmulo de poder, pues habrá más corrupción. Entonces, todos los políticos hacen banderas contra la corrupción cuando ellos son los que, pues, la fuente de la corrupción, diría yo. Claro, ahí tenemos esos dos elementos, ¿no?, que estás diciendo. Empecemos con el segundo que estás diciendo, porque me permite perfectamente regresar el primero, que es el más de fondo, y lo siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a luchar nosotros contra esta inmoralidad del Estado? No, pues otro agente del Estado, el procurador, el contralor, este o aquel, son los que tienen que venir a vigilar a estos corruptos. Ahora, ¿quién puso a estas personas en su cargo? Pues los mismos corruptos. Entonces, unos corruptos ponen a otros corruptos para que vigilen a otros corruptos, y entonces al final por eso no es de extrañar, porque además ellos mismos se delatan cuando Piedad Córdoba se le dice, no, es que esto es persecución política. Pues evidentemente, claro que es persecución política. El problema es que no puede ser otra cosa sino persecución política porque no les interesa la verdad. En otras palabras, al final los órganos de control están ahí es para ser utilizados políticamente. Entonces, si tuviera el poder Piedad Córdoba, ella utilizaría ese poder para perseguir políticamente a sus enemigos. Así, y así sucesivamente todos utilizan en eso. Es decir, todos utilizan al final los órganos del poder ¿para qué? Para dominar. Entonces, cuando se revela un escándalo de inmoralidad, no es porque realmente haya un deseo de, digamos, destapar esa inmoralidad, sino porque es una herramienta para acabar con un contrincante político. Y eso se utiliza en todo. Y por eso los uribistas dicen que a ellos los persiguen políticamente. Y estos otros dicen que los persiguen políticamente y que la justicia está politizada. Siempre ha sido así. Evidentemente, el sistema es eso. Y eso nos lleva al siguiente punto. Fíjense, la verdad que se define o que el Estado define, pues es una verdad politizada. Entonces uno podría, por ejemplo, decir, listo, el Estado está ejerciendo unos poderes extraordinarios, demandemos ante los jueces para que el Estado proteja mis derechos. ¿Cómo así que el Estado puede ahorita congelar mis cuentas bancarias si yo protesto? Si yo tengo una opinión diferente. Bueno, pues los jueces salen y pueden decir sin ningún problema, no, eso es legítimo, porque estas protestas son inconstitucionales, porque estas protestas están motivadas por ideas falsas, que el Estado ya determinó que son falsas, y como las protestas están determinadas por ideas falsas, que nadie debe creer, usted no está justificado a hacer la protesta, usted lo que es un criminal, y por lo tanto le podemos congelar sus cuentas. Entonces, ¿y quién va a definir eso? Un funcionario estatal, una justicia que hace parte del Estado. En otras palabras, al final es un puro asunto de poder. Y yo quiero poner, digamos, el caso para que ustedes entiendan, por ejemplo, cómo funcionan ahorita las cosas en Alemania. En Alemania, el Tribunal Constitucional dijo, ojo con esto, dijo que las protestas en contra de las medidas que ha tomado el gobierno federal y los gobiernos locales para manejar el tema de la pandemia y del COVID, todas esas protestas las hacen es gente de extrema derecha. Y en Alemania hablar de extrema derecha
es sinónimo de hablar de nazismo, y eso aquí es como el fantasma más terrible que se pueda mencionar, ¿no? Y entonces, de inmediato está, en primer lugar, el ad hominem. Entonces, si uno está en contra, es porque uno es un nazi. Entonces ya es, no vamos a ver las razones, no vamos a discutir, no, simplemente eso. Pero no solamente eso, sino que se justifica por suponer que quienes participan de estas protestas son de extrema derecha y están influenciados por las mentiras de la extrema derecha. Está justificado que el Estado vigile a todas las personas que participan en estas protestas o se asocian con estas protestas. Es evidente lo que está pasando acá, cuál es el abuso de poder. Y esto lo hace que el Tribunal Constitucional. Entonces, nos damos nosotros cuenta precisamente como uno de los principios fundamentales de la justicia y por lo tanto de la moral, a saber que nadie debería ser juez y parte en sus propios asuntos, nos parece natural, resulta que se exige que todo el mundo cumpla con esta regla y con este principio, excepto el Estado. El Estado es el único que sí es juez y parte en sus propios asuntos, porque es el Estado quien define las reglas con las cuales se va a juzgar, es el Estado quien interpreta esas reglas, pero no solamente, si yo tengo un conflicto con el Estado, es el Estado mismo quien juzga en ese conflicto. Y a eso le quieren llamar hoy en día libertad, y a eso hoy en día le quieren llamar justicia. Es evidente que el proyecto del Estado moderno ha sido uno de los proyectos más inmorales e injustos en la historia de la humanidad, y ya es hora que empecemos a abrir los ojos y a denunciarlo por lo que realmente es, porque de lo contrario nos esperan siglos de una esclavitud abyecta, ¿no? Es muy importante que nosotros empecemos a denunciar eso si queremos, obviamente, tener todavía alguna esperanza. Luis nos va a decir algo. Sí, buenas noches. Bueno, yo llegué un poco tarde, pero pues alcancé a contextualizarme y pues antes de entrar le di una mirada como al tema y pues muy al lugar lo que vengo escuchando, y de pronto mi aporte, como en otras ocasiones, va de pronto en el sentido de la reflexión práctica, que de pronto los que creemos en las ideas liberales estaríamos como llamados a hacer en respuesta pues a las mismas intervenciones que ha sido. Mire, uno tiene que entender que en el primer apartado del Manifiesto Libertario de Rothbard, si no estoy mal, la herencia libertaria, creo que se titula así, nos aclara cómo las ideas que nosotros defendemos eran las que en su momento eran consideradas las ideas progresistas, y cómo ese título de progresistas fue arrancado por los socialistas, y que sus ideas fueron las que empezaron como a tener esa connotación, y cómo nos dejamos robar esa pertenencia. Eso es lo que yo logro entender ahí. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que bien, si algo hemos aprendido de ese progresismo moderno, es cómo han ganado aquellos espacios donde se elabora ese conocimiento, como son las escuelas, las universidades, y cómo nosotros estamos llamados entonces a educarnos, no de manera paralela, sino de educarnos en relación a lo que tenemos. Entonces es quitar al Estado y empezar, al menos en nuestras escuelas, universidades, proyectos, trabajos, propuestas que vayan desde una moralidad que es la propuesta libertaria, que es entender todo a partir del racionalismo, digámoslo así, que uno debe entender que como, digámoslo, liberal, si está llamado a denunciar ese Estado que es un opresor y todo el cuento, como lo queramos ver, totalmente de acuerdo, pues nuestra propuesta no puede quedarse en la denuncia, sino también en la propuesta, es decir, que nuestro ejemplo de vida, la moralidad a la que tenemos que arrancar, sea nuestro ejemplo de vida, vivir como pensamos, más no quiere decir meternos en una burbuja. Y por último, entender que hay que utilizar, si bien lo he entendido en la clase anterior, pues la del día lunes, cómo a veces es necesario tender al menor mal posible, ¿no, profe? El menor mal posible. Y que yo creo que si los libertarios o los liberales, pues a mí me cuesta mucho ese término de libertario para diferenciarlo de liberal, si hay que llamar las cosas como son, somos liberales, y ese es el título que hay que defender, porque en Colombia esas ideas han sido usurpadas y este es el hueco que ellos dejaron para nosotros de manera académica tomarlo y defenderlo. Entonces, que nosotros los liberales, si vamos a participar en política, en pro de esa moralidad de que decimos vivir, aspiremos
¿sí? A esos cargos de puestos de control. Más allá de liderar y de ostentar esos cargos de pronto de liderazgo a corto o mediano plazo. Que esos puestos de liderazgo, pues que a los que tentamos sea porque venimos haciendo un camino y de pronto a largo plazo no porque lo queremos, sino porque así esa masa nos ha considerado o hemos llegado a ese punto. Pero si hay una misión como liberales, es educarnos y defender esa moralidad que parte de lo racional, y lo racional también tiene que ver inclusive con nuestras creencias. Es que el que madruga Dios le ayuda, ¿sí o qué? Y al que no madruga Dios también le ayuda. Y como para ellos el Estado es Dios, hay que hacerlos entender que ese Dios solamente va a ayudar a aquellos que estén de acuerdo con él. Entonces es un Dios sectario. Y si vamos a meternos en defensa de esa racionalidad como nuestra moralidad, que nuestras creencias y nuestras prácticas de vida pues propendan a eso. Y esa va a ser la única manera de que esta moralidad que ellos proponen vaya, digámoslo, socavándose a partir de esas prácticas del individualismo metodológico. Ese era como mi aporte y reflexión, y agradecerles por lo del socialismo, por lo de la propuesta del libro, porque en finalidad de mi tesis, pues es plantear una propuesta educativa a partir de las ideas de la libertad. Entonces les agradezco mucho esa referencia. Muchas gracias, profe. Sí, gracias, Luis. Sí, pues a ver, ¿qué puedo yo rescatar, digamos, de lo que estás diciendo? Yo lo que puedo rescatar es lo siguiente, y es que nosotros, a nivel mundial, pero especialmente en nuestro país, estamos sobre todo al comienzo, ¿no? Estamos empezando esta lucha, ¿no? Y entre más abuse el Estado de su poder, más personas se van a unir a nuestra lucha. Y en ese sentido, yo veo una potencia de nuestras ideas muy grande, que esperamos que tengan, pero evidentemente las circunstancias, espero yo, y no es irracional pensar esto, nos van a ayudar. Es decir, en la medida en que los abusos del Estado sean cada vez más manifiestos, pues más personas van a buscar una respuesta y una alternativa, y la idea es que cuando lo hagan, pues nos encuentren a nosotros, ¿no? A los libertarios. Muy bien. En ese sentido, nuestra primer tarea práctica, y esto hay veces que a mucha gente, digamos, la desespera, pero nuestra primer tarea práctica es formarnos para nosotros poder convencer a otros. Es decir, nosotros tenemos que entender que esta es una lucha de ideas, ¿ya? Y el problema es que aquí hay una idea terrible y falsa que está dominando la discusión de los asuntos sociales. Y esa idea falsa es que sin Estado es imposible que haya orden social, y sin Estado es imposible alcanzar aquellos fines sociales que encontramos como deseables. En otras palabras, de una parte el Estado nos garantiza el orden social, la paz social, y de otra parte el Estado también nos permite alcanzar aquellos fines que nosotros consideramos deseables y que nos permiten llegar a la mejor sociedad posible. En otras palabras, el Estado es aquello que hace posible la sociedad, y el Estado es aquello que permite alcanzar la mejor sociedad posible. Es ambas cosas. Y eso, como lo han intentado los grandes teóricos del libertarismo, y como intentamos todos aquellos que hicimos estas ideas demostrar una y otra vez, es una idea falsa. El Estado ni es el que garantiza el orden básico de la sociedad, es decir, el derecho. El Estado es su principal enemigo, es el principal causante de desorden y conflicto en una sociedad, ni permite alcanzar esa mejor sociedad posible, porque evidentemente lo que crea realmente es una sociedad donde hay un grupo de personas que detentan una fuerza irresistible que les permite dominar a voluntad a los otros. Y evidentemente una sociedad donde un grupo de personas son los amos y la inmensa mayoría son los esclavos, pues no es la utopía de nadie, excepto la de aquellos que tienen este poder y no tienen ningún escrúpulo moral para ejercitarlo y tenerlo. En otras palabras, hay una idea que lleva más de 500 años dominando nuestras conciencias y nuestra cultura, que es necesario
refutar y abandonar. Y que el primer paso es necesario caer en cuenta que no es simplemente una idea, sino una creencia. Porque si fuera simplemente una idea, sería bastante sencillo. Se refuta y ya está. Pero resulta que no es simplemente una idea, es una creencia. Es decir, es algo que nosotros tomamos como la realidad misma y pensamos que ello es así y es imposible que sea de otra manera. En otras palabras, fíjense ustedes, algo que determina lo que nosotros somos capaces de concebir y argumentar. Y por eso cuando uno plantea a veces cierta novedad, la gente es que ni siquiera entiende lo que uno está diciendo, porque está operando esa idea ya de fondo, impidiendo que las distintas personas entiendan el mensaje que nosotros estamos dando. Y refutar esa idea y deslegitimar esa creencia ya es una tarea más ardua y trabajosa. Y solamente lo podemos hacer, en primer lugar, a través de formarnos nosotros para nosotros tener los argumentos necesarios para refutar esa idea que nos presentan las otras personas. Entonces, el primer paso práctico, no teórico, es formarnos nosotros como libertarios para poder defender esas ideas. Y ahí viene el segundo paso práctico, y es que esta refutación no la vamos a dar en los grandes escenarios, porque los grandes escenarios están dominados por los estatistas y ellos no nos van a dejar entrar ahí. Entonces nosotros tenemos que hacer estas refutaciones como un trabajo de hormigas, persona a persona. Es como tenemos que hacerlo. Y no hay mejor manera de convencer a otros que con el ejemplo personal. Es decir, es necesario que nosotros como libertarios seamos un ejemplo. Vivamos unas vidas intachables, ¿no? Y eso va a permitir que otras personas se interesen y nos oigan. Entonces, ¿yo por qué digo esto? Porque ese es el primer paso. Y es un paso práctico y es muy importante. Todo lo demás, formar nuestro partido político, empezar a dibujar, empezar a hacer activismo local, etcétera. Todas las otras cosas que vamos a hacer y que tenemos que hacer no van a servir, no van a tener éxito si estos dos cimientos de la formación personal para la difusión y esa vida, digamos, intachable que nos permite que las demás personas oigan lo que tenemos que decir, si no tenemos esos dos fundamentos, va a ser imposible que refutemos esta arraigadísima creencia contra la cual estamos luchando y que desgraciadamente a la izquierda le están funcionando. Esa es la razón por la cual a nosotros nos cuesta tanto trabajo defender nuestras ideas y para ellos es tan fácil y proponen cualquier locura e insensatez y de inmediato tiene tanto éxito, precisamente porque ellos no están yendo en contra de esa creencia fundamental en el Estado. Profe, ¿Hay alguna otra persona que quiera comentar algo o decir algo? profe, qué pena, una cosita así, mire, Sí. bueno, nuevamente, discúlpeme como la forma de agradecer constante mío, pero es que encontrar como un espacio de reflexión en torno a lo que uno, digámoslo, piensa o considera y practica, pues es muy poco en una sociedad donde ideológicamente ya está colonizada. ¿Sí? Entonces, pues yo acabo de llegar en clase, me acabo de enfrentar a otros escenarios y entonces son cosas que uno hace, pero uno no logra trascender dentro de lo que hace, dentro de lo que significa, porque no tiene estos espacios de reflexión. Y solamente teniendo estos espacios de reflexión uno puede autoevaluarse y decir, mire, voy bien, pero me raya algo dentro de lo que usted acaba de decir, profe. Y por eso yo le proponía que la moralidad fuera siempre del racionalismo, porque mire, uno intenta vivir de manera intachable, ¿sí? Y que esto sea como una oportunidad también para uno evaluarse. Mire, yo pertenezco, digámoslo, a una clase, valga el desaguisado ahí al decir clase, yo pertenezco, digámoslo, a un sector muy popular de la ciudad, pero la educación es lo que me ha llevado como a mí a liberarme. Pero yo me he enfocado no en educar a los que de pronto saben leer o cosas así, sino en educar precisamente al drogadicto, profe, en tratar de educar a la persona que consume marihuana, a la persona que consume cocaína, al pelado que está parado en la esquina, ¿sí? Y yo lo he intentado de las dos maneras, profe, con esa moralidad intachable y no ha sido posible entrar.
No es posible entrar, y lo digo en el sentido filosófico porque usted es profesor de filosofía y no sé si de pronto logre comprender lo que yo trato de decirle en términos académicos. Y yo he entrado y siendo la persona intachable, la persona, digámoslo, el pelado que viste bien, pues no que viste bien, sino que pues no anda andrajoso, y fue difícil, y te catalogan dentro de la estructura mental que usted decía ahora, le da resistencia a las nuevas ideas. Pero el momento, profe, en el que, por ejemplo, yo he llegado a consumir su cigarrillo salvaje, su bareto de marihuana, sentarme con ellos y hablar de esto, hay otro tipo de apertura. Mi objetivo es, profesor, las ideas de la libertad, pero para poder estructurar bien mi proceso de tesis y hablar de esos libertarios, de la informalidad, del rebusque, uno tiene que ser rebuscador. Y allí la moralidad. ¿Sí me entiende, profe? Eso es como, digámoslo, el policía que se infiltra para tumbar la banda delincuencial y termina en las drogas conociendo ese mundo. Entonces, ese es el aspecto de moralidad que de pronto nosotros también tenemos que tener en cuenta, que hay gente que moralmente no es aceptable porque consume bazuco, que moralmente no es aceptable porque roba, que moralmente no es aceptable porque trabaja en un burdel, porque les gustan las orgías o cosas así. Pero en esos espacios y en esas prácticas, profe, que de pronto no rayan de la moralidad, sino de pronto en la racionalidad, porque eso ya implica es un ejercicio racional, pues hay que llegar, porque ellos también merecen liberarse y encontrarle de pronto un sentido, porque han caído en las drogas producto de que no han encontrado un trabajo formal, porque sus parámetros de éxito son educarse en un colegio público y el colegio público también lo rechazó porque no les llevó los tenis que eran negros, el niño los llevó azules, entonces no puede entrar a clase. Y salió y en la esquina estaba el man que le ofrecía el bareto y entonces conoció la marihuana y empezó a trabajar para comprarse unos tenis mejor que los de estudiar. A ese punto es de pronto que nosotros en términos filosóficos hay que entender la labor del libertario, y la moralidad debe ser siempre una moralidad, considero desde lo que acabo de decir, una moralidad racional, porque la moralidad de los afectos y ese deber ser puede que deje por fuera a personas que quieren conocer de la libertad pero lo rechazan, y los acepta el socialismo embaucador y los explota, como las nuevas ciudadanías de Gustavo Petro. Esa era como mi postura frente a lo de la moralidad y lo que me rayaba un poquitico. A ver, es que en lo que estás diciendo, Luis Javier, sí hay unas claridades que, pues, que es necesario hacer. Eh, ¿cómo decimos esto? ¿Cómo decimos esto? Porque no es fácil hablar de Profe, esto como en el yo tema, creería pues que que... es ¿Ah? claro, así directo, profe, directo, dígalo así sin Sí. tapujos. Pues yo tomo nota y eso me sirve a mí mucho. Yo en estos momentos estoy escribiendo, entonces ese tipo de objetividad, pues a mí me permite como escribirlo. Entonces, si de pronto es algo que usted tenga que decir conmigo, no lo tenga problema para eso. Yo Ok, estoy abierto a reconocer errores y todo eso y le agradezco mucho. ok. Entonces, fíjese y verá. Respecto a unas cosas, no voy a desarrollar las ideas, simplemente porque no creo que sea el espacio ahorita y eso hay que hacerlo bien hecho y ciertas cosas que el tema es tan importante que hay que hacerlo de la manera correcta. Pero le voy como a mencionar unas pistas y respecto a otras cosas sí las voy a desarrollar un poco más. Entonces, en primer lugar, la pregunta moral es una pregunta fundamental para todo ser humano. Y es una pregunta fundamental en dos sentidos. En un sentido en el que todo ser humano, quiera lo o no, tiene que responderla, porque es la pregunta acerca de cuáles son los fines que va a perseguir una persona en su vida. ¿Por qué va a preferir una cosa y no otra? ¿Por qué prefiere hacer esto y no otro? La única forma, al final, de tomar esas decisiones es teniendo claro una idea del bien, de qué es lo bueno. Entonces, a la pregunta de qué es lo bueno y qué es una buena vida, respondemos todos. Así incluso no pensemos en ello, porque respondemos en últimas prácticamente, es decir, respondemos con nuestra vida. Es decir, con nuestras acciones y las decisiones que van implícitas en ellas, manifestamos lo que preferimos y con ello mostramos lo que nos parece bueno.
Entonces, por ejemplo, aquellos que les parece que lo bueno es su propio placer y sentir placer, pues veremos cómo sus decisiones están todas, digamos, tomadas a partir de ello y persiguen el placer y todo cuanto les produce placer y eso es lo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Esa pregunta, pues, que es una pregunta fundamental porque todo ser humano es necesario que se la plantee, ya sea que la responda de manera consciente o no, es fundamental en un segundo sentido, y es en un sentido filosófico, a saber que es una de las preguntas fundamentales de la filosofía o de las primeras que se plantea el quehacer filosófico. Es decir, ¿qué es lo bueno? ¿Podemos conocer qué es lo bueno? ¿Es un ámbito de conocimiento humano, etcétera? Es decir, podemos nosotros intentar responder a esa pregunta filosóficamente. Ok. Viene la siguiente cuestión. Y es, yo no puedo entrar en esto ahora y podríamos intentar ver en qué otro espacio podríamos desarrollar este tema que es muy importante. Sí es posible, ¿no? Responder a esa pregunta exclusivamente de manera racional. Si la razón humana ella sola puede convertirse en su propia autoridad moral. El proyecto moderno creía que sí. Y yo no puedo entrar ahora a mostrar los límites de ese proyecto moderno, los fracasos de ese proyecto moderno que han llevado a lo que tenemos hoy en día, digamos que es el posmodernismo y en últimas ese relativismo moral que empezó ya, por ejemplo, con el emotivismo y otras manifestaciones modernas de la moralidad y la filosofía moral. En otras palabras, hay que ser muy cuidadoso con este tema de hablar, digamos, de racionalismo y de razón y juntarlo con la moral, porque hay toda una serie de discusiones en las que yo no he entrado y de manera deliberada no he entrado, porque si nos metemos por ahí, y no es que no haya que meterse por ahí, pero si nos vamos a meter por ahí, hay que meterse bien, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con el tiempo necesario para plantear estos temas, porque en eso se están jugando muchas cosas. Y al hacerlo, fíjense ustedes, ya no estamos tratando directamente estos problemas y cuestiones que son directamente los problemas del libertarismo. Con eso no estoy diciendo que como libertarios nos tenemos que plantear eso, sino que tenemos que ser conscientes que al plantearnos esos temas, estamos dejando el problema que es el objeto del libertarismo. Ahora bien, está relacionado porque yo sí creo, esto es muy importante, que la defensa de la libertad y el deseo de vivir en una sociedad libre, donde se respete la libertad de los otros seres humanos, es algo bueno. En otras palabras, como libertarios, tenemos que ser capaces de justificar moralmente nuestra defensa de la libertad. Pero la justificación moral de nuestra defensa de la libertad no va a ser libertaria. Es, digámoslo así, un prerequisito de nosotros ser libertarios. Entonces nos estaríamos abandonando el ámbito del libertarismo y estaríamos nosotros, digámoslo así, en una situación al margen del problema libertario, que sería como una conclusión, porque concluyo yo que la libertad es buena, voy a defender la libertad. Sería una de las razones por las cuales yo me volvería libertario. Entonces es una pregunta muy importante, pero la hacemos en el ámbito del libertarismo. Yo a veces he preferido no hablar de este tema, no porque este no sea un tema importante. De hecho, tratar contra este tema es lo que ha motivado mi formación personal y filosófica. Es la reflexión sobre este tema. Ha sido mi principal motivación. Porque pues yo no soy economista y digamos, mi ejercicio profesional como abogado ha sido bastante limitado y pues yo me he dedicado fundamentalmente es digamos, a los problemas académicos y de filosofía. Pero al final, precisamente esa ha sido mi motivación, ¿no? Desde el planteamiento de este problema moral. Lo que sucede es que a veces cuando uno está empezando a difundir ciertas ideas, pues es difícil plantearse estos temas, que son unos temas que me sacan de los planteamientos fundamentales de las ideas, que son los que en primer paso tenemos que difundir. Es decir, es muy complicado uno difundir como que unos asuntos que sí tienen que ver con las ideas, pero van más allá de esas ideas o incluso en el fundamento de esas ideas, si primero
los primeros pasos del libertarismo y los primeros fundamentos del libertarismo no los hemos sentado. Entonces ahí no es una dificultad teórica o una dificultad temática, sino es más bien una dificultad del tiempo. Es decir, primero hay que sentar las bases para poder hablar de otra cosa. Es decir, nada gano yo dejar de hablar de libertarismo y ponerme a hablar de esos temas morales si no tengo primero al menos sentado el tema de la libertad y por qué, digamos, nosotros vemos como libertarios ciertos asuntos, para que aquellos que ya estén interesados digan, bueno, ¿y esto moralmente cómo lo vamos a justificar? Entonces, lo que te quiero decir es que hay un problema grande que no es tan fácil resolver y que es un problema que es necesario resolver y que todos tenemos que plantearnos y que al hacerlo nos salimos del libertarismo y que es necesario salirse del libertarismo, porque ese no es el tema del libertarismo. Ahora bien, hay un pedacito de ese tema que sí tiene que ver con el libertarismo y es este, porque al final lo que nosotros estamos diciendo es que, aunque digamos no lo vamos a justificar desde el punto de vista libertario, porque es el fundamento del libertarismo, pero nosotros sí estamos diciendo como libertarios que consideramos que la libertad es buena y que la libertad es algo que merece ser defendido y perseguido. En ese sentido, al menos desde el punto de vista libertario, aunque yo no puedo entrar a justificarlo ahorita moralmente, sí hay ciertos estilos de vida que nosotros podemos condenar. ¿Sí me explico? Sí hay ciertos estilos de vida que nosotros podemos condenar. Entonces, evidentemente, por ejemplo, ¿qué significa esto de consumir drogas? O un drogadicto. Evidentemente, vivir como un drogadicto, es decir, literalmente una persona que está tan esclavizada de un vicio que no puede hacer otra cosa, bueno, esa persona ¿cómo vive? ¿Trabaja? ¿Produce algo para los demás? ¿Les vende algo? ¿Vive una vida parasitaria donde quiere pues que otros lo sostengan y se la pasa robándole a sus familiares? Pero evidentemente esta persona es un inmoral, es un estilo de vida inmoral. Y mal haríamos nosotros, ¿no? Copiar ese estilo de vida que para que esta persona nos oiga. No, o sea, también nosotros tenemos que escoger nuestro auditorio. ¿Sí me explico? También nosotros tenemos que escoger nuestro auditorio, a quién le hablamos y a quién intentamos convencer. Y por eso es importante como libertarios, y esto yo ahorita no lo puedo justificar mayormente, pero no es cierto que todos los estilos de vida y todas las moralidades y todas las religiones sean igualmente amigables con la libertad. Hay estilos de vida y hay religiones y hay moralidades que son bastante enemigas de la libertad, ¿no? Y hay otras que no, que defienden más la propiedad o son más compatibles con la defensa de la propiedad y de la dignidad de la persona. Muy bien. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo podría como libertario decir, mire, si una persona quiere participar en orgías o una persona quiere fumar bazuco, pues mientras no agreda a otra, mientras no dañe a la persona y propiedad de otra, pues es libre de hacer eso. Es decir, no estamos nosotros justificados en usar la fuerza para evitar que esa persona haga eso o deje de hacer eso. Pero de ahí no se sigue que eso sea bueno. De ahí no se sigue que una sociedad de orgías y de consumidores de bazuco sea una sociedad donde incluso se respete la libertad. Es decir, en una sociedad donde la inmensa mayoría de la gente consume bazuco, se respetaría la propiedad privada. O los consumidores de bazuco, con tal de financiar su vicio y su vida disipada y parasitaria, ¿acaso no estarían dispuestos a agredir a todo el mundo? Sí, o sea, lo que nosotros tenemos que pensar es si un estilo de vida de esos permitiría realmente vivir en una sociedad donde se respete la propiedad. Y una sociedad de personas, digamos, drogadictas, evidentemente no es una sociedad que permitiría eso. Ahora, la pregunta es cómo resolvemos ese problema. ¿Cómo hacemos nosotros con los drogadictos? Bueno, por ahora, yo lo único que podría decir del punto de vista libertario es lo siguiente, es que ese problema, que es un problema gravísimo, no se soluciona con la fuerza ni con políticas estatales. Es decir, uno a la fuerza no transforma a un drogadicto en un no drogadicto. Eso, la fuerza no sirve para eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? No me voy a meter yo ahorita en ese tema, ¿no? De cómo se transforma un ser humano. Pero el problema de la transformación de un ser humano, es decir, cómo un ser humano deja de ser una cosa y se convierte en otra, sea lo que sea ese problema, no es un problema del uso de la fuerza. Y por lo tanto no es un problema ni para el Estado, ni es un problema para el derecho. O sea, el derecho no puede resolver ese problema. El derecho resuelve otro problema,
que es la estructura básica de la sociedad. Y el Estado es el principal enemigo de esa estructura básica de la sociedad. Y ese problema lo puede resolver muy bien el derecho. Es decir, el orden de la libertad. Ese problema lo resuelve el derecho y para ese problema sirve el derecho. Para crear buenas personas, para crear buenos padres, para crear buenos esposos, para crear buenos amigos, etc. Esos problemas que son también urgentísimos e importantísimos para la sociedad, el derecho no sirve. Y no podemos pedirle ni al derecho, y peor aún, al Estado que lo resuelva. Y lo que a veces muchas personas creen que el Estado lo puede hacer, ¿ya? Y creen que lo pueden hacer por una siguiente razón, que es muy importante. Y es que las personas creemos, ¿no? Hoy en día, que la forma como se transforma a alguien es educándolo. O sea, pensamos que la educación, y por educación estamos entendiendo es, digamos, la participación en cursos formales. Pensamos que a través de la educación, de ese tipo de educación, se transforman las personas. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, una persona que comete infracciones de tránsito, entonces tiene que ir a cursos de donde le explican cuáles son las leyes de tránsito, etcétera, para que no las viole, ¿no? Y entonces pensamos nosotros que el ejército viola los derechos humanos. ¿Qué significa que el ejército viola los derechos humanos? Significa que los miembros del ejército van y matan gente cuando son inocentes. Entonces creemos que si a esos soldados les mandamos un curso de derechos humanos, no van a matar. O sea, no sabían que matar injustificadamente era un crimen. Nadie les había dicho eso. Tienen que ir a un curso de derechos humanos para que no hagan eso. Como si el hecho de estar en un curso donde hay un profesor que les está hablando transformara el alma. En otras palabras, lo que quiero decir es lo siguiente. Digamos, detrás de eso está una idea que ha sido ya bastante examinada y refutada en la filosofía, que es la idea socrática, donde Sócrates creía que el problema de la virtud era un problema de ignorancia. Sócrates pensaba que si una persona conocía lo que era bueno, actuaría necesariamente bien. Y que las razones por las cuales las personas actuaban mal era por ignorancia. Sócrates creía entonces que la simple verdad transformaba el carácter. Evidentemente, esto es falso. Muchas veces las personas saben lo que es bueno y sin embargo actúan mal. Ya por ello Aristóteles, por ejemplo, en la Ética Nicomaquea, en el libro séptimo, trabaja el problema de la incontinencia moral. Es decir, es el caso de aquel que sabe lo que es bueno, quiere actuar de acuerdo a lo que es bueno, pero debido a una debilidad en el carácter, elige lo malo. Y el caso que propone Aristóteles es un caso muy, digamos, como lo ejemplifica, esto es un caso muy, muy sencillo y de hecho con el cual yo me siento identificado, que es con el problema del azúcar. Bueno, del azúcar no, del dulce, ¿no? Y es lo siguiente. Todos sabemos que comer dulce es malo, no es bueno para la salud. No nos conviene comer mucho dulce. Bueno, ¿y qué hacemos con aquellos que nos encanta el dulce y cuando vemos dulce no nos aguantamos? Entonces Aristóteles dice cómo estas personas ven lo dulce, saben que no deben comer lo dulce y sin embargo quedan rendidos ante la pasión de lo dulce y se lo comen. Es decir, demuestran una debilidad. Ahí se muestran los límites de simplemente el conocimiento o la teoría, ¿no? Para transformar la manera como una persona actúa. Y por eso la filosofía moral de Aristóteles, por ejemplo, el énfasis no es tanto la teoría, que evidentemente es muy importante, si no él no haría filosofía, sino el tema de los hábitos. Ahí juega un papel los hábitos y el deseo. Y bueno, no me voy a meter ahorita en el tema de Aristóteles, pero lo que te estoy diciendo es que estos problemas son mucho más complejos de lo que a primera vista parecen y sin embargo es una reflexión muy importante que todos tienen que hacer. Entonces, he hablado mucho, he dicho muchas cosas, pero digamos que me interesaba a mí en la sesión de hoy. Mostrar que ciertas cosas que a las personas les parece, digámoslo así, evidente como que son inmorales, ¿no? Y son ciertos comportamientos que todos están juzgando hoy en día, estas actividades inmorales son precisamente las características que exigen para poder querer participar y ser parte del Estado. En otras palabras, solamente aquellas personas que no tienen problema con irrespetar a los demás, con irrespetar su propiedad y su libertad, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para imponer su voluntad,
van a ser personas que van a estar dispuestos a pagar el precio que se requiere para entrar al Estado y tener poder. Porque eso evidentemente, entrar allá, eso no es fácil. La gente se pelea y se mata por entrar allá y por tener ese poder. Entonces uno tiene que estar dispuesto a pagar un precio en tiempo, en dedicación, con la vida de uno, ¿no? Ahora, ¿quién va a estar dispuesto a hacer eso? ¿Quién va a estar dispuesto a hacer eso? Pues la gente que no tiene moral. Por eso no debe sorprendernos que eso esté lleno de inmorales. Y por eso tampoco debe sorprendernos a nosotros, ¿no? Que la idea de que para que el Estado funcione tiene que estar llena de gente honesta sea una utopía. Si lo que vamos a estar esperando es que esa institución funcione, esperando que esté llena de gente honesta, pues eso jamás va a ocurrir. Porque es precisamente todo lo contrario. Lo que esa institución promueve es gente deshonesta e inmoral. Porque si no, no se tiene éxito en la vida política. Ese es el punto. Es decir, si los que seguimos esperando nosotros es a un salvador honesto, que sí va a hacer que funcione el Estado, pues entonces es que no hemos entendido el problema en el que nosotros estamos. El problema es mucho más profundo y mucho más grave. Es que la institución misma es inmoral y digamos, promueve que aquellos que hacen parte de ella y que tienen éxito en ella sean los más inmorales. Es una institución no que premie la moralidad, sino todo lo contrario, la inmoralidad. Y esa nueva inmoralidad de la dominación es la que se quiere hoy en día promover y disfrazarla como una nueva moralidad. Entonces, si yo, por ejemplo, mírense una cosa tan sencilla como esta. Si yo hoy en día soy vegano y yo siento que es malo comer animales y es malo comer esto y es malo comer esto otro. Si yo siento que eso es malo, ¿ya? Mi moralidad no solamente consiste en no hacerlo, sino que mi moralidad consiste en promover aquellos partidos políticos y políticos que quieren obligar a todo el mundo a comer como yo como. Entonces es la moralidad de la dominación, que es una inmoralidad, pero se quiere presentar como virtuosos. Entonces aquellos que hoy en día quieren dominar a otros e imponerle su voluntad a otros, son los que se presentan hoy en día como los que son morales. Entonces a eso hemos llegado. Esta inmoralidad, hemos llegado al punto donde se le llama moral a lo que es inmoral. Y eso es precisamente la inmoralidad que produce el Estado, que no solamente desmoraliza una sociedad, sino que la convierte en gente malvada, porque evidentemente nos damos cuenta que si todo es al final una cuestión de poder, pues de lo único que se trata la convivencia en sociedad es de tener yo el poder para dominar a otros e imponerles mi voluntad. Y eso es lo terrible que hay en esta institución y que es necesario que nosotros caigamos en cuenta que ese fue uno de los grandes errores de la modernidad, del proyecto político moderno, y que si queremos tener alguna esperanza, tenemos que superar la modernidad y superar ese error. Y lastimosamente, este mundo postmoderno en el que vamos va rumbo precisamente a todo lo contrario, a abandonar todo lo bueno que tuvo la modernidad y a quedarse solamente con lo malo. Ese es el nuevo mundo que estamos construyendo y ojalá que nosotros, como libertarios, juguemos un papel en intentar advertir a la gente y tratar de cambiar ese rumbo para el cual, digamos, nos estamos encaminando y que creo yo que todavía hay tiempo de redirigirlo. Todavía estamos a tiempo, pero si las cosas siguen como van unas cuantas generaciones más, la suerte estará echada y nos esperará una verdadera edad de oscuridad bastante terrible, creo yo, que como nunca la humanidad había vivido, porque nunca antes los poderosos habían contado no solo con tanto poder, sino sobre todo con los medios tecnológicos para imponer su dominación. Una de las razones por las que fracasó el Imperio Romano fue por la falta de elementos y de herramientas tecnológicas para dominar un territorio tan extenso. Ese hoy en día ya no es un problema de los poderosos. Y eso hace que uno de los límites que antes tenían para dominar ya no lo tengan. Y por eso hay que tener tanto miedo. Miren lo que nos estaba contando Mónica de cómo una de las herramientas que ya pueden utilizar los poderosos, por ejemplo, sería que aquellos que no están de acuerdo con su opinión y en obedecerlos, pueden, por ejemplo, confiscarnos nuestras cuentas, congelar nuestras cuentas y sacarnos en la práctica del sistema financiero. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día si no tenemos acceso al sistema financiero? Fíjense lo que implica eso. Fíjense el poder que tiene esta gente. En esas cosas son las que tenemos que pensar. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario o alguna otra duda que alguien quiera plantear?
Profe, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, no, pues la verdad quería como tratar de ver si había manera de capitalizar, por ejemplo, aquí en Cali. Creo que hace nada sacaron una encuesta que decía que el alcalde tiene, creo que como mucho el 18% de aprobación, o sea, nadie lo quiere. Entonces, no sé, creo que el ambiente hoy en día es propenso pues como para ir en contra de la idea de que el gobierno siga creciendo como ha crecido y que las ideas de la libertad pues comiencen a tomar más espacio. No sé si se les ocurre o se te ocurre algo como para poder aprovechar este momentum que ellos mismos han creado como para poder pues penetrar más en las ideas de la sociedad. Pero ¿en qué sentido, Francisco? Como para ponerlo más honesto, o sea, para promover como una revocatoria del No, no, mandato o algo así del alcalde de no, Cali. pues, no, no necesariamente porque creo que eso ya es muy político, pero pues, por lo Sí, menos eh, pues yo hablando con gente, aunque todavía me faltan las bases sí. teóricas que creo que predominan aquí en el grupo, pues por lo menos sí trato de discernir con los que digan em, a ver, un ejemplo. Em, no me ocurre, pero pues normalmente sí alego pues con los que defienden Ujú. que el gobierno siga creciendo y que se siga subsidiando. Hoy, por ejemplo, tuve un pequeño argumento con un grupo de empresarios y trabajadores del sector agropecuario, donde la mayoría están molestos porque el gobierno no, entre comillas, no ha hecho suficiente, que para ellos suficiente sería poder terminar de subsidiar por lo menos en algunos insumos agropecuarios que a hoy están muy costosos, pero la idea de venderles, perdón, venderles la idea de que lo mejor, perdón, lo peor que puede pasar es seguir subsidiando y lo mejor que podemos hacer es tratar de liberar el mercado y aterrizar en la realidad que es pues, que hay escasez y que hay que ajustar, pero o sea, nadie en realidad recibe eso y prefiere más bien, por lo menos los que se expresan, prefieren más bien que se haga lo contrario, que se, se subsidie y que se Ujú, afronte la situación a través del gobierno y no con el libre mercado. Entonces, ujú. sí, a pesar de que pues existe hoy resentimiento hacia el gobierno, pues muchos creen que la solución es cambiar de dirigente y no de sistema. Ujú. Ya te Entonces, entiendo. sí, Sí, Francisco, a ver, esto que yo voy a decir, yo a veces lo repito mucho, pero siento yo que es importante repetirlo. Y es lo siguiente. Eh, cuando nosotros descubrimos, empezamos a descubrir eh, la libertad, su valor, y empezamos a ver cómo realmente en la libertad está la solución a un montón de problemas completamente artificiales que nosotros nos hemos creado, porque esa es la realidad. Una cantidad de problemas, por ejemplo, esos problemas que están experimentando muchos de esos empresarios del campo, se deben precisamente a las intervenciones del Estado en la economía. Entonces, una cantidad de intervenciones del Estado, una cantidad, digamos, de agresiones a la libertad que el Estado comete, causan un montón de problemas y ellos, lastimosamente, por las ideas que tienen, consideran que la única solución es una nueva intervención del Estado y un subsidio del Estado, etcétera. Entonces es una dinámica que es como una bola de nieve muy complicada, ¿no? Donde el Estado crea una serie de problemas, la gente experimenta esos problemas y en vez de caer en cuenta que la causa fue la intervención del Estado, exige que el Estado vuelva e intervenga y el Estado al intervenir no resuelve esos problemas, crea unos nuevos, agrava los que ya existían y así sucesivamente es el camino que hemos ido transitando de una continua y cada vez mayor estatización de la vida. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos transformar. Y entonces, obviamente, cuando uno empieza a descubrir el valor de la libertad, la verdad que hay en la propuesta libertaria, de sus argumentos económicos, jurídicos, etcétera, uno siente de inmediato, por una parte, una enorme impaciencia por hacer algo, siento que uno hace muy poco, y por otra parte también una gigantesca frustración cuando uno ve que de pronto muchas personas no entienden lo que uno le está diciendo y no cambian su manera de pensar. Eso es normal. Eso que estás sintiendo tú, lo siento yo desde que me volví libertario. Hace ya hace 25 años,
cuando estaba en el segundo año de la carrera de Derecho, que empecé a descubrir estas ideas y transformaron mi vida. Pues bien, ¿qué es lo que yo tengo que decir? En primer lugar, nosotros tenemos que comprender cuál es la dificultad de las personas. ¿Por qué para la mayoría de personas es tan difícil comprender esto que le estamos diciendo? Porque es que estamos nosotros proponiendo algo que va en contravía de una de las creencias fundamentales de nuestra época y por lo tanto de todos nosotros. Una creencia con la cual nosotros mismos tenemos que pelear continuamente, ¿ya? Y esforzarnos por pelear contra ella. Entonces hay una dificultad y hay un esfuerzo. Y como sabemos todos, porque es una regla de la economía, ¿no? Todo esfuerzo, pues la gente prefiere no hacerlo. Es decir, todo esfuerzo implica lo que se llama en economía una desutilidad. Es decir, hay un esfuerzo que hay que hacer que yo preferiría no tener que hacerlo. Es más cómodo no hacerlo y, digamos, seguir la corriente. Entonces, hay una dificultad en, digamos, lograr que las personas nos oigan y estén dispuestas a hacer el esfuerzo para poner en duda estas creencias. Entonces, somos nosotros, no nuestros oyentes, quienes tienen que entender eso. Somos nosotros quienes tenemos que tener paciencia, no los demás. Porque somos nosotros quienes tenemos que intentar ser capaces de persuadirlos. Eso en primer lugar. Y en ese sentido, de esa paciencia surge el caer en cuenta que tenemos que ser inteligentes y que las transformaciones sociales que se requieren son unas transformaciones tan profundas que no vamos a conseguir en poco tiempo. Y con esto yo no quiero decirles, no hagamos nada, desanimémonos y echémonos a morir. Al contrario, lo que estoy diciendo es, tenemos que empezar a trabajar pensando en el largo plazo. Porque si nosotros creemos, por ejemplo, que el problema del transporte, que es algo que sienten las personas a diario, es un problema de cómo hacemos nosotros para organizar mejor, por ejemplo, en Cali el mío, ¿ya? Si pensamos que ese es el problema y no es un problema estructural con la concepción de lo público, de lo bueno, etcétera, pues entonces no hemos entendido nada. O sea, el punto es que aquí nuestros problemas son tan profundos que cualquier solución cosmética realmente no logra nada. Cuando uno ve las discusiones, por ejemplo, ustedes no sé si se acuerdan, con ocasión pues de lo del paro, que la gente izquierda decía, no, es que la policía comete muchos abusos, etcétera. ¿Y la solución de ellos cuál era? La solución de ellos no es que la policía hay que pasarla del Ministerio de Defensa al Ministerio de Gobierno. Cuando nosotros estamos en ese nivel de la solución, es que no hemos entendido el problema. El problema es estructural, ¿ya? El problema, por ejemplo, no es que necesitamos unos políticos honestos. El problema es que si ahorita en las elecciones, si elegimos a los honestos, entonces sí nos va a ir bien. No, el problema es más hondo y más profundo. Y las soluciones profundas, que requieren transformaciones profundas, exigen más tiempo. Y es importante que nosotros empecemos a pensar en el largo plazo y a tener la paciencia de construir lo que es necesario construir. Puede ser que no nos vaya a tocar a nosotros ver ese mundo libre con el que soñamos. Puede ser que no. Nadie conoce el futuro y a veces la historia avanza rápidamente. ¿Quién se iba a imaginar en 1517, ¿ya? Que la invitación a un debate académico que hizo un monje en una universidad nueva que nadie conocía, en un pueblito perdido de una zona de Alemania, iba a ser la chispa que iba a transformar Europa y que 10 años después Europa iba a ser irreconocible? En 10 años Europa se transformó con la Reforma Protestante. ¿Quién iba a poder imaginar eso? Bueno, nosotros no sabemos si estamos a las puertas de una revolución libertaria. Eso quisiéramos. Pero como no sabemos, porque ninguno de nosotros conoce el futuro, tenemos que actuar como si nos fueras a demorar siglos. Si pasa en un año, maravilloso, estábamos preparados. Si pasa en 50, maravilloso, porque construimos los fundamentos que las generaciones futuras van a necesitar para poder realizar esa revolución. Yo no sé cuándo voy a hacer esa transformación. Yo espero que sea en mi vida y que sea cuanto antes, pero tenemos que trabajar para ello. El primer paso, no me cansaré en eso, tenemos que dedicarle tiempo a formarnos para poder persuadir a las demás personas. Si no nos formamos, si no tenemos los argumentos que son, ¿cómo vamos a convencer a los que están alrededor nuestro? A quienes son los primeros que nosotros tenemos que convencer, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, en este caso, por ejemplo, a tus colegas empresarios en el mundo agropecuario.
No es una tarea fácil y sin embargo tenemos que formarnos para poderlos convencer. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo, Francisco? Yo entiendo tu interés y entiendo tu impaciencia porque es la misma mía, pero tenemos que ejercitarnos en la paciencia. Paciencia aquí no significa no hacer nada. No, entonces yo no voy a hacer nada, me desentiendo de todo. No, paciencia significa aquí tener la inteligencia para ver cuáles son los pasos que podemos hacer. ¿Cuáles son los pasos que podemos hacer? Cada vez en Colombia empiezan a aparecer más organizaciones libertarias que se están formando, que se están fortaleciendo, que se están estructurando. Estas organizaciones que estamos empezando, necesitamos el apoyo de académicos, de empresarios, porque esto apunta, si queremos que esto apunta de académicos o de profesores, esto va a cambiar. No, necesitamos es la gente que trabaja, la gente que realmente está en contacto con los demás, porque son ellos los que llevan el mensaje. Entonces, necesitamos personas que estén en el mundo agropecuario para que hablen allá, personas que estén en el mundo de los empresarios de los restaurantes, de los empresarios de esto, de aquello, de lo otro. Todas las personas necesitamos que empiecen a formarse en eso para entender lo que hay que hacer. ¿Cómo hacemos eso? Hay varias estrategias. Por ejemplo, una estrategia es precisamente esto que estamos haciendo en Academia Libertaria, tratando de difundir a través de YouTube, de Facebook, de estas reuniones de Zoom, tratar de difundir el mensaje. Otra forma es, por ejemplo, a través del activismo político. Estamos tratando, por ejemplo, en Cali, de formar el movimiento libertario en Cali. Y Andrés, que está ahí conectado, que está con su restaurante bar, que es la sede no oficial del movimiento libertario de Cali, pues hay que apoyarlo. Y a las actividades que hace hay que ir y hay que invitar personas. Y así sucesivamente. Son pequeños pasos, pero que si sentamos las bases, cuando menos nos demos cuenta, vamos a tener un movimiento vibrante que le va a poder ofrecer algo concreto al país. Entonces, yo diría, no nos desgastemos, por ejemplo, con estas elecciones. ¿Cuál es el menos malo? Yo siento que esto está perdido para este año, pero podemos utilizar el interés de la gente en política, a ver por cuál voto, cuál es el menos malo, para hablarle de la libertad. Y así empezamos a ganar personas. Así hay que aprovechar el momento político, no para desgastarme en si apoyo a fulanito o menganito. Este es el menos mal. Esas discusiones nos dividen como libertarios y el movimiento no avanza. Pero sí podemos utilizar esas discusiones para hablarle a la gente de libertad. ¿Sí me explico? Y mostrarle cuáles son las verdaderas soluciones a nuestros problemas. En estos momentos del movimiento yo quisiera decirte, Francisco, y mañana salimos con este referendo para eliminar el IVA y vamos a hacerle... Yo quisiera salirte con una propuesta así que te parezca incluso todavía más concreta. Todavía estamos muy maduros para una propuesta así. Todavía somos muy pocos, tenemos muy pocos recursos. Pero si tú te unes y nos unimos más y empezamos a construir las bases, quizás para dentro de 4 años ya podamos hacer una propuesta así. Y en 8 años hayamos crecido más. Y ya no seamos un centenar, sino seamos decenas de miles. Y ya cuando seamos decenas de miles, el país va a tener que oírnos y oír nuestra voz. Trabajemos para llegar allá, sin perder la paciencia. Estamos llegando. Con lo poquito que hemos hecho, ya muchos políticos nos están oyendo. Ya algunos políticos están cambiando su lenguaje. A algunos les parecerá muy poco, pero es que eso hace 20 años o 25 años es que ni siquiera era inimaginable. Una reunión de estas como la de hoy, hace 25 años, era inimaginable. Yo estaba solo, nadie hablaba de libertarismo, ¿no? Y yo era convenciendo a mis amigos y los libertarios que eran los que yo conocía. Hoy en día, fíjense ya las cosas como han cambiado. El movimiento libertario en Colombia ha avanzado enormemente en comparación hace 25 años. Ahora, ¿nos falta avanzar mucho más? Sí, pero ahí vamos. Y ya estamos en un momento donde nos estamos dando estructuras. En Colombia tenemos, por ejemplo, la OLC, la Organización Libertaria Colombiana. Tenemos el Movimiento Libertario Colombiano. Aquí tenemos a Juan Ángel y tenemos el honor de tener aquí al director del movimiento. Una organización como el Movimiento Libertario de Colombia, hay que apoyarlo, es clave para la libertad de nuestro país. Nosotros en Cali estamos tratando de formar el Movimiento Libertario de Cali con el sueño de que existan movimientos libertarios en todas las ciudades del Valle, Movimiento Libertario Jamundí, Movimiento Libertario Palmira, porque queremos trabajar localmente. Y todas esas organizaciones están trabajando con el mismo objetivo, un país libre. Y ese es nuestro sueño. Y yo creo que tenemos el potencial de llegar allá si trabajamos con inteligencia, paciencia y unidad. Es decir, si entre los libertarios aprendemos a respetarnos, respetar nuestras diferencias y trabajar por lo que nos une. Si logramos hacer eso, creo yo que tenemos un enorme potencial y que es cuestión de paciencia, trabajo duro y llegaremos allá. De pronto hablé mucho más largo, Francisco, pero
Pero quería tomarme en serio tu pregunta y quería también que no se tomara mi presentación, digamos, de tener un poco de paciencia y de dedicarnos un poco todavía al aspecto de las ideas de formarnos nosotros, como si fuera una invitación a la inacción, sino al contrario, es el primer paso. Y una vez demos ese primer paso, podemos avanzar al segundo y al tercero hasta que lleguemos a ese objetivo nuestro, que es un país libre, de hombres libres, donde realmente tengamos prosperidad para todos aquellos que la quieran y donde no aceptemos a estos inmorales como si fueran unos grandes hombres que sirven a los demás cuando no pasan de ser unos hambrientos de poder que desean enriquecerse a costa de los demás. Hoy en día vivimos en un mundo al revés, donde a estos parásitos se los consideran unos grandes hombres, que son los servidores de la humanidad, se les ponen sus nombres a las calles, se ponen sus estatuas en las distintas plazas públicas, cuando son la escoria de la tierra. Pero esa transformación precisamente exige tiempo y trabajo. Ok, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, sino pues para ir concluyendo nuestra reunión de hoy. Bueno, les agradezco mucho, de verdad, que participen con nosotros, que se queden tan tarde hablando de estas ideas y como les digo yo a ustedes, esto no es perder el tiempo, esto es formarnos y son los primeros pasos para poder salir a actuar y para actuar como ya lo estamos haciendo. Vincúlense a las organizaciones libertarias que se están formando en sus ciudades, participen de sus actividades, apóyenlas y tengamos mucha paciencia entre nosotros como libertarios con aquellos otros que quizás tienen algunas ideas que nosotros nos compartamos, algunas estrategias que nos compartamos. Critiquémonoslas, digámosles a nuestros amigos libertarios en aquello que creemos que se están equivocando, pero hagámoslo en el ámbito del respeto y de la unidad, que si lo hacemos así, vamos a llegar muy lejos. Les agradezco mucho y ojalá que esta sesión de Academia Libertaria les haya servido y los invitamos a que continúen con nosotros el próximo lunes. Muchísimas gracias.